Bueno, muy buenos días para todas las personas que están ingresando en este momento a tomar la quinta sesión del curso de integración de soluciones basadas en la naturaleza, en la planificación urbana. Igualmente, pues queremos agradecer a las personas que se estén conectando en este momento y que puedan tomar igualmente, digamos que las clases, principalmente las clases que están siendo más a nivel de cátedra, a nivel de conocimiento. Bienvenidos igualmente. Hoy tenemos dos invitados muy interesantes. Muchísimas gracias a Sergio y a Manuel por acompañarnos hoy. Sergio y Manuel trabajan con City Adapt, que es un programa igualmente pues de proyectando las ciudades hacia las soluciones basadas en la naturaleza nivel de Latinoamérica, y hoy nos van a hablar sobre el análisis de riesgos de adaptación al cambio climático. Voy a introducirles inicialmente a Manuel Vinograd, que es asesor de la WENR. No sé si estoy diciéndolo bien, Wageningen University and Research Wageningen, Países Bajos. Actualmente es asesor de WENR en herramientas de apoyo a la toma de decisiones y adaptación al cambio climático. Manuel se desempeña como el consultor y asesor del PNUMA, PNUD, WRI, Banco Mundial, Instituto del Banco Mundial, ICA, BID, OEA, en indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad, desarrollo de herramientas de información y apoyo a la toma de decisiones, desarrollo y fortalecimiento de capacidades en todo lo que tiene que ver con adaptación al cambio climático, uso de sistemas de información geográfica, modelador para evaluaciones de servicios ecosistémicos y pues de la vulnerabilidad de adaptación al cambio climático. Actualmente pues está trabajando en Latina, Caribe, Estados Unidos, Canadá, Europa y África. Pues Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y ahora más adelante que vaya a entrar igualmente pues a darnos su charla Sergio, daremos igualmente la introducción. Muchas gracias, Manuel, por esta invitación, por acompañarnos, por traernos tus conocimientos y las experiencias en el marco de todos estos eh, proyectos e investigaciones para crear las soluciones basadas en la naturaleza, identificar dónde y pues obviamente todo esto enfocado a la adaptación al cambio climático. Bienvenido, Manuel. Gracias, Andrea, y gracias a Carolina, a Andrea y a Jorge por habernos invitado tanto a Sergio como a mí, que para mí es un placer no solamente estar en esto, sino además hacerlo con Sergio, que hemos hecho varios cursos y webinars y nos gusta mucho trabajar juntos. Como segunda cosa, antes de empezar a compartir mi pantalla, les agradezco a Andrea y a Carolina por haber puesto esa foto de cuando yo era joven, muy amables. Muchas gracias, se les agradece y ahora me verán un poquito más viejito en pantalla, pero sigo activo, como verán. Y paso a compartir pantalla para que pasemos a lo que realmente vinimos y no el bla, bla, bla. Y entonces el título de la charla y lo que me permite a mí aclarar un poco hacia dónde vamos a ir es, ustedes tienen una serie de módulos en estos cursos. Nosotros no nos queremos meter en lo que ustedes ya hicieron y no nos queremos avanzar en lo que ustedes van a hacer. Por eso vamos a tratar en la medida de lo posible, aunque siempre hay que salirse un poco de las fronteras, porque este tipo de cursos y de temáticas son supremamente amplias, pero trataremos de concentrarnos en el análisis de riesgos pensando en la adaptación a la variabilidad y al cambio climático. En este módulo, aunque nosotros siempre trabajamos en toda la cadena, desde la línea de base, identificación de actores, análisis de riesgos, identificación de puntos críticos, identificación de soluciones, implementación de soluciones, evaluación y monitoreo, vamos a hablar solamente de la primera etapa, para no meternos en lo que otros de los que van a dar módulos tienen que ver. Pasando entonces a lo que realmente nos interesa, lo primero que yo quiero hacer es una corta introducción para tener cierto tipo de términos, de conceptos
y de componentes que yo creo que tenemos que tenerlos en común para no empezar a derivar y no saber de qué estamos hablando. Entonces, lo primero es que tenemos que saber que en el momento en el que estamos, las ciudades, y en general el mundo, pero las ciudades en particular, no están más en ese tipo de preguntas de qué pasa si hay cambio climático. En este momento yo creo que más bien estamos en cuándo y dónde ocurren los riesgos, cómo, quién y quién debe adaptarse, porque lo del cambio climático es ya una realidad, no es. Esto implica que nos tenemos que hacer preguntas, y es lo que va a tratar de orientar un poco la charla y complementar Sergio, es quién o qué es vulnerable, o está o estará en riesgo, porque lo que pasa ahora no quiere decir que es lo que pasará a futuro. Después otra pregunta es ¿a qué se es vulnerable? ¿Cuándo y dónde está la vulnerabilidad? Las vulnerabilidades no solamente son específicas a un contexto, sino que son espacialmente explícitas y tienen cuándo y dónde ocurren. Y además no existe una vulnerabilidad, existen vulnerabilidades. Y además uno no está en riesgo y estará, los cuales pueden cambiar. Esto implica que uno tiene la tercera pregunta de cuáles son las causas e impactos de estas vulnerabilidades y estos riesgos, porque si no vamos a estar, como lo mostraré más adelante, solamente respondiendo a las urgencias y nunca tratando de prevenir los impactos y los efectos. Y no podremos utilizar el cambio climático no solamente como un problema, sino como una oportunidad. Sergio avanzará un poco sobre ese tema. Entonces, el contexto es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la percepción. Se me cayó la gafa, o sea que, pero bueno, ahora la arreglo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la percepción de la vulnerabilidad y los riesgos. Les voy a dar un solo ejemplo. Cuando nosotros estuvimos trabajando con problemas de los huracanes en Centroamérica en los 90, en julio del 98 hicimos una evaluación con todos los actores y el principal problema era la sequía. 3 meses después de que llegó un huracán, en noviembre del 98, pues obviamente en la misma región, las mismas ciudades y las mismas zonas rurales, obviamente que el problema era la inundación. Acá yo no lo tengo, pero en julio del 99, otra vez el problema era la sequía. Y la memoria de los actores, la memoria de los tomadores de decisiones es igual de corta que la memoria de un comerciante, que siempre dice que el semestre que viene va a estar mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la percepción de la vulnerabilidad y de los riesgos, porque muchas veces uno se guía por problemas de moda y cosas de ese estilo. Otro aspecto que es muy importante es que no debemos confundir, dado de que este tipo de percepciones cambian, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el tiempo, lo que es el clima, lo que es el riesgo y lo que es la adaptación. El estado del tiempo, que es el pronóstico, es algo muy local y muy rápido y es un pronóstico a días, mientras que el estado del clima es ya una cosa a más largo plazo, es regional y con un cambio lento. Ese tipo de cosas parecen no importantes, pero cuando uno analiza riesgos hay que tomarlo en cuenta. Esto nos permite diferenciar entre la gestión de riesgos, que es algo muy reactivo, y responder a las urgencias, que es necesario, pero es solamente una parte del problema, y acciones para la adaptación, que es más la prevención y ser un poco más proactivo y no solamente reactivo. Esto tiene que ver con cómo vamos a evaluar estos riesgos y esta adaptación, porque la comunidad de la gestión de riesgos, por lo general, analiza el riesgo como la probabilidad de un peligro y las consecuencias, mientras que la comunidad de la gente que trabaja en adaptación analiza estos riesgos integrando otro tipo de variables o de componentes, como son el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Hay otros que consideran amenaza, exposición, sensibilidad, capacidad de adaptación. Importa este tipo de discusiones si es el primero o el segundo, pero hay que tomar en cuenta de que no es lo mismo analizar la gestión de riesgos para una toma de decisiones de urgencias y alerta temprana a tomar unas acciones para la adaptación que implican más el largo plazo. Después, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que si estamos hablando de tiempo y clima, de riesgos y adaptación de corto plazo y largo plazo, obviamente que tenemos que tomar en consideración los escenarios de cambio climático. Y esto me refiero a que los escenarios de cambio climático, cuando uno habla de soluciones basadas en la naturaleza, que es a lo que concierne este curso, soluciones basadas en la naturaleza, en las ciudades, el problema de las escalas de resolución de estos escenarios es supremamente importante. En general,
los modelos de circulación general de la atmósfera, que es lo que más usan los países para hacer sus escenarios y sus políticas nacionales y sus estrategias, son escenarios que le dan a uno salidas a 100 kilómetros por 100 kilómetros. En resumidas cuentas, esto implica que cuando uno mira la parte espacial de resolución de esto, una ciudad, en este caso Santo Domingo en Ecuador, puede ser Medellín, puede ser La Ceja o puede ser Apartado en Colombia. Uno mira y en un píxel caben por lo menos 50 veces la ciudad que estamos tratando de analizar. Por eso hay que tratar de ir y hacer un escalonamiento de los modelos. Y la primera parte es bajar de 100 kilómetros a 10 kilómetros. Sin embargo, este tipo de escalonamiento tampoco es muy útil y solamente nos da una indicación general de lo que va a ser el clima futuro. Esta misma ciudad de Santo Domingo, acá está, en cada píxel más o menos caben 2 ciudades. Entonces, esto es muy importante porque cuando yo voy a mirar dónde voy a implementar la solución basada en la naturaleza para un incremento de lluvia del 20%, resulta que yo no tengo ningún dato. Tengo el dato para toda una zona, pero no sé cómo cambia en el interior. Esto es lo mismo que si yo le dijera a ustedes que vamos a hacer un análisis de pobreza en una ciudad como Bogotá, Medellín, Ciudad de México o Rosario en Argentina, y el único que dato tengo yo es 10% de la población en Medellín es pobre. Eso es bastante pobre como dato y no me dice dónde está ese 10%. ¿Quién es el que está pobre y qué es las causas de esa pobreza? Esto es exactamente lo mismo. Por eso muchas veces hay que usar datos, no de cambio climático, sino utilizar los datos de los modelos que se generan a escalas de 10 kilómetros o 100 kilómetros para derivar en base a información que hay a 10 metros, como por ejemplo el caso del satélite Sentinel o el caso del satélite Landsat, que nos puede dar la temperatura de superficie de un día caliente en los últimos 10 años, el promedio. Entonces yo con esos datos, por ejemplo, yo tengo un dato del escalonamiento del modelo que me dice en la ciudad de Santo Domingo los escenarios de cambio climático RCP menos 1.9 hasta el 8.5, que es los escenarios que se trabajan, va a haber una variación de la temperatura entre más 1 y más 3. Eso a nivel de la ciudad no me dice nada. Ahora, cuando yo tengo un mapa de temperatura de la superficie que me muestra cómo esta temperatura dentro de cada manzana de la ciudad varía entre 20 y 35, entonces yo puedo decir qué pasa si este 20 y 35 se incrementa en 1 grado, en 2 grados, en 3 grados, en 4 grados. Entonces yo puedo hacer un ejercicio de qué pasa si en base a datos reales y basándome en escenarios que no están a la escala que corresponde, pero que llegan a ser muy útiles. Aclarado esto, lo último es que tenemos que integrar estos análisis de riesgo en la planificación territorial urbana. Es lo que, de lo que este curso, al final de los 14 o de los 15 módulos, ustedes van a terminar. Cualquiera, creo que aquí deben haber algunas personas que van a reconocer esta foto de dónde es como cualquier ejemplo, pero resulta que la foto que agarré fue de Medellín, y acá uno ve que en una ciudad como Medellín, uno tiene una serie de servicios de los ecosistemas que la ciudad beneficia o que la ciudad utiliza, que puede ser regulación del agua, provisión de agua, soporte de suelos, etcétera, etcétera. Pero estos servicios de los ecosistemas, dado el uso del suelo, dada la urbanización, dado la dinámica de la planificación territorial, implica que en algunas zonas de la ciudad pueden haber exceso por inundación, en otras zonas más altas puede haber exceso por sequía o escasez de agua, en algunas otras zonas puede haber derrumbes por exceso de lluvia, etcétera, etcétera. Lo que es importante es que cuando uno orienta el análisis de riesgos a los medios de vida y los servicios de los ecosistemas, como yo muestro acá, entonces las soluciones basadas en la naturaleza se pueden ubicar y eventualmente se pueden escalonar. Sergio hablará un poco más de esto, aunque esto no es el objetivo de acá. El objetivo de nuestro módulo es los riesgos, pero quiero terminar esto del contexto mostrándoles para qué es que se hace un análisis de vulnerabilidad y de riesgo. No se hace porque yo quiero, qué bueno conocer los riesgos. Es exactamente lo mismo. Cuando un médico hace un diagnóstico de lo que usted tiene, el paciente lo que quiere es salir, qué es lo que yo tengo y cuál es el remedio y cómo se me va a resolver el problema.
Esto es un poco lo mismo. Es decir, estamos hablando del diagnóstico, pero hay que saber para qué lo vamos a usar. Y entonces acá uno puede ver cuáles son los costos y ese tipo de cosas. Ok, ahora corto, para estos análisis de vulnerabilidad y riesgo, obviamente que es muy importante los métodos, las herramientas y la métrica. No me voy a extender, pero existen métodos y herramientas que si uno trabaja a una macroescala, región o cuenca, no son lo mismo que si uno trabaja a nivel de mesoescala, es decir, barrio o comuna. O no es lo mismo que si uno trabaja a microescala, es decir, hogar o familia. Esto es importante en las ciudades, pero además, como es muy importante en las ciudades, que uno tiene la zona urbana, la zona periurbana y la zona rural, además de los municipios vecinos, de donde muchas veces vienen la provisión de agua o los riesgos juntos y las cascadas de riesgos que se encadenan, la multiescala es muy importante para poder analizar, como dije, zona urbana, periurbana y rural. Esto ustedes lo van a tener, yo no voy al detalle, pero es importante saber que hay métodos y herramientas. Y por último, para pasar a ilustrar con ejemplos, el método y la métrica es supremamente importante. En la etapa en donde uno está, nosotros hoy, Sergio y yo, lo que queremos ilustrar es que para este marco de evaluación uno necesita algunos indicadores, uno necesita medir y cuantificar. Y entonces para esto, cuando uno tiene la línea de base, la identificación de las amenazas, el análisis del cambio climático, el análisis de la vulnerabilidad y los riesgos, la identificación de los impactos, ahí paramos nosotros hoy, no vamos a explorar opciones ni validar todo eso, serán otros módulos, uno tiene este tipo de indicadores. Dicho esto, tenemos entonces ahora el marco general de lo que yo quería hablar. Y ahora voy a ir rapidísimo con 4 o 5 ejemplos para terminar mi charla, que yo tengo más o menos 25 minutos, en donde les voy a mostrar cómo esto que yo les dije a ustedes, voy a mostrar 5 ejemplos que me van a permitir sacar 5 conclusiones para terminar con lo mío. El primer ejemplo es cómo hace uno en la práctica para en una ciudad como Dos Quebradas en Colombia evaluar los riesgos. Lo primero es que uno tiene una serie de mapas, ¿cierto? Pero es supremamente útil tratar de construir o de co-construir con los actores los conocimientos. Ahora, dado que estos son temas complejos, uno tiene que tener una herramienta que le permita a uno derivar reglas. Y entonces esto hay herramientas que le permiten a uno, por ejemplo, con los actores o con quienes uno decida que se va a trabajar, si quiere hacer una evaluación participativa, uno puede construir reglas de la vulnerabilidad, va a integrar las áreas de riesgo de inundación, las áreas de riesgo de deslizamientos, y yo quiero ir mirando si es por la elevación, es decir, las reglas del juego. Esto me permite a mí definir un riesgo de inundación y derrumbes en la ciudad, en donde vemos las zonas en rojo con alto riesgo de inundación y derrumbe, en naranja riesgo medio y en verde riesgo bajo. Esto es solamente para mostrarles el tipo de cosas que uno puede ir haciendo. Con esto uno puede hacer al detalle, como en este caso, ir a mirar las viviendas, por qué son vulnerables. Y aquí uno se da cuenta que el problema no es que haya cambio climático en este caso. El problema en este caso es que las casas se construyeron en el río, en el lecho del río. Entonces no es que hay cambio climático, sino que las casas son las que se fueron. Esto se valida y entonces uno puede derivar puntos calientes en donde son las zonas más críticas de riesgo y de conflicto. Estoy yendo rápido, todo esto se puede ilustrar, están los ejemplos, pueden cargar las aplicaciones, todo esto va a estar disponible si ustedes lo quieren. Otro ejemplo, el ejemplo que les mostré es cómo identifica uno con los actores unas reglas de juego para evaluar los riesgos. Pero hay otro tipo de problemas, como en el caso de San Salvador, en donde uno ve que en el 2020 las tormentas, y cada año sucede, siguen ocasionando inundaciones y sigue ocasionando grandes impactos. Y entonces uno dice, esto será el cambio climático solamente, esto será la variabilidad, y uno se da cuenta que en muchos casos en las ciudades, el problema es de que las ciudades por lo general lo que han tratado de hacer es, el agua nos molesta. Entonces lo que tenemos que hacer es evacuar el agua lo más rápido posible. ¿Qué es lo que esto implica? Ustedes ven, por ejemplo, en Medellín. En Medellín o en muchas ciudades, los cauces de ríos y quebradas urbanas han sido entubados y canalizados. Pero las alcantarillas y la manera de evacuar el agua no es lo suficiente para toda la escorrentía, que además aumenta no solamente por el cambio climático o por la manera como está lloviendo, sino porque los suelos urbanos están cada vez más impermeables porque son pavimentados. Entonces, no
no es lo mismo culpar al cambio climático que al cambio climático y a todas las cosas que nosotros vamos haciendo. Esto es importante cuando uno analiza riesgos para poder identificar soluciones basadas en la naturaleza que correspondan con lo que realmente se necesita. Otro ejemplo, cuando uno mira en la Lima y el Progreso, yo les estaba hablando a ustedes de lo que es la percepción. Cuando uno mira en la Lima y el Progreso en Honduras, lo que es la posibilidad de inundación, resulta que uno ve lo que es modelado, lo que es real que se vio en el 2020 con los huracanes que afectaron a San Andrés y Providencia en Colombia también, Iota y Eta, y lo que es la pronosticada para el 2050. En el mapa de la izquierda vemos a las dos ciudades, la Lima y el Progreso, y a todo el Valle del Sula, incluido San Pedro Sula, cuál es el drenaje permanente, las áreas inundadas en azul oscuro en el 2021 y las áreas que se modela que podrían llegar a ser inundadas. Lo que es interesante es que estos modelos además me dicen a mí la superficie de la inundación, donde se inunda de 0 a 0,5 metros, de 0,5 metros, de 1 metro, de 1,5 metros, de 2 metros, 2,5 metros. Es eso lo que es importante. Pero además nos damos cuenta que lo que realmente se inundó está muy por encima de lo que los modelos dicen que se va a inundar en el 2050. Es decir, que si nosotros usamos el mapa de la derecha para una ciudad como la Lima, vamos a estar subestimando el potencial de inundación real, porque como vemos en el de la izquierda, la superficie con azul oscuro, es decir, la superficie que se inundó con más de 1,5 metros, cubre un poco más de la superficie que el modelo prevé para el 2050 con 100 años de recurrencia. Entonces es muy importante no solamente la percepción, sino no tomar los modelos como lo único que se puede hacer y lo de pronosticado corroborarlo con lo real. Desafortunadamente, en este caso, la realidad de un huracán como el Iota nos permite a nosotros validar o ver el límite de este tipo de modelos. El tercer ejemplo es que cuando uno mira, por ejemplo, en una ciudad, ¿qué es lo que pasa? Esto es los riesgos que se han calculado, las zonas de inundación, alta probabilidad, potencial, poca probabilidad. Ahora, esto es lo que pasa cuando se inunda. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque cuando uno mira dónde se ha expandido la ciudad, uno se da cuenta que una buena parte de la urbanización se ha hecho alrededor de este tipo de quebradas. Entonces, no hay que ser muy genio para lo primero que yo vi en Dos Quebradas, que cuando uno construye al lado de un río, porque uno le da la espalda al río, o a las quebradas, porque se tratan como si fueran basureros o como si fueran cosas que no son útiles, pues resulta que uno tiene alto riesgo de inundación, como se muestra acá en esta transparencia. Pero ¿a quién le pasa? Entonces, como muy difícil es de conseguir datos de lo que es pobreza y la ubicación, resulta que cuando uno se pone a pensar, encontramos un mapa del tipo de techo de las viviendas. Y entonces ustedes ven aquí en rojo y en violeta son los techos de viviendas en zinc o en material de desecho. Entonces acá tampoco hay que ser muy genio para hacer un indicador proxy de pobreza y es toda aquella casa que no usa losa y teja para el techo, sino lámina de zinc y material de desecho, es probable que sea población pobre. Y lotería ganada, como ustedes ven, las áreas donde se ubica esta población pobre son las áreas donde más probabilidad de inundación hay. Entonces, esto es un buen análisis de riesgo para ir incorporando no solamente el riesgo de inundación, sino quién, cuándo y cómo se inunda. Pero uno puede avanzar un poco más y uno puede decir, pero ¿qué pasa cuando hay grupos más vulnerables que otros? Por ejemplo, en este mismo barrio, donde ustedes vieron la transparencia anterior, uno encuentra datos sobre quiénes son las cabezas de hogar. Y uno se da cuenta que en este barrio, en donde más, el barrio del Ensueño, que estuvimos visitando hace 2 meses, donde más se inunda, no solamente es población inmigrante de Haití, población pobre que viene de otras ciudades de República Dominicana, sino que más del 70% de las personas son mujeres cabezas de hogar. Entonces uno aquí ya se aproxima a los grupos vulnerables, que no solamente son niños o ancianos, sino mujeres cabezas de hogar. Entonces uno empieza a orientar un poco las soluciones que ustedes verán en otros módulos orientadas a este tipo de vulnerabilidades. Otro ejemplo para ir terminando, el caso de Manzanillo. Manzanillo es una pequeña ciudad. Yo he querido hacer ejemplos, porque yo no conozco a toda la población objetivo de este curso,
pero me imagino que hay gente de ciudades montañosas, de ladera, hay gente de ciudades en valle que son inundables porque están al lado de un río, hay gente que viene de ciudades costeras, hay gente que viene de ciudades un poco más de deltas. Entonces he dado ejemplos de ciudades de montaña, de ciudades planas al lado del río. Manzanillo es una ciudad costera. Entonces, cuando uno ve en esta ciudad costera, Manzanillo, los servicios de los ecosistemas son primordiales para uno entender lo que se muestra en azul, que son las inundaciones según un escenario al 2050 o al 2100, porque tienen unos modelos supremamente buenos para poder saber 15 centímetros subida del nivel del mar que se va a inundar. Entonces, aquí lo importante es que uno se da cuenta que lo que es capital es que los arrecifes coralinos y los manglares son los que regulan el potencial o no potencial de inundación de la ciudad. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo los manglares alterados o los salitrales, que es lo más degradado de manglar, los servicios de ecosistemas, aumentan los riesgos porque la provisión, regulación y soporte disminuye. De un manglar que me da madera, alimento, criadero, protección a inundaciones, protege los suelos, protege intrusión marina, etcétera, 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 pasamos en un manglar alterado a que solo da madera y protege de inundación. Y cuando pasa y se altera a un salitral, no da nada, solamente sal. Es decir, que la resiliencia, que es supremamente alta en los manglares, se disminuye y es casi nula. Y último ejemplo, volviendo a Santiago de los Caballeros, algo que no tiene que ver con mapas, pero que es muy importante, y es la cascada de impactos. Por ejemplo, hay un huracán. Este huracán implica que aumenta la lluvia 25% por encima de lo normal. Esto implica que la presa de donde se obtiene agua y electricidad en esta ciudad tienen que abrir las compuertas. ¿Qué es lo que pasó en el 2007? Tuvieron que hacer esto, la primera foto de la izquierda, esto creó una inundación, además de la inundación por la lluvia, una inundación catastrófica que destruyó infraestructuras básicas, servicios básicos, actividades productivas, infraestructuras sociales y población. Estas son las fotos. Y cuando uno ve lo que esto se transmite en lo que es la cadena de impactos, uno ve que esta tormenta es lo que se ve acá como impactos que ocasionan. Y entonces es muy importante no solamente los mapas, que obviamente que es una de mis especialidades, pero también el de visualizar este tipo de cascada. Conclusión y termino mis 25 minutos de gloria. Entonces, en cada uno de estos ejemplos, más o menos me permite a mí decir que lo primero, hay una necesidad urgente de cambiar la lógica de eventos naturales se convierten en desastres climáticos a través de una planificación de los posibles impactos, adaptarse a las consecuencias adversas, prevenir los efectos negativos y sobre todo mitigar las causas directas. Esa lógica de que los eventos naturales se convierten en desastres hay que cambiarla. Y esto se puede a través de análisis de riesgos, adaptación al cambio climático en base a soluciones basadas en la naturaleza. Por otro lado, como les mostré, contrariamente al mito que existe de que hay ausencia de información, que no se entienden datos, el reto no es que no hay datos, es que hacer con tanta información que hay. Y el problema es más, hacer una cultura de intercambio y de apertura, porque muchas veces los formatos nos corresponden, las fuentes no, fechas no, intercambio no. Sergio les puede dar a ustedes un ejemplo de que hace 3 años estuvimos en Jalapa, donde estuvimos trabajando, y estuvimos trabajando con el municipio, y el servicio de infraestructura resulta que no compartía la información con el servicio de medio ambiente. Y resulta que era el mismo municipio. Estas anécdotas de esas deben haber miles. Otra conclusión de los ejemplos que les mostré. Hay que tener muchísima atención en estas evaluaciones participativas en lograr un equilibrio entre lo que es la participación y el monólogo, porque muchas veces pocas personas dominan y entonces se vuelve un monólogo. Hay que tener muchísimo cuidado en las agendas de gobierno, las agendas de partido político y las agendas de las personas. La vulnerabilidad y riesgo, recuerden que muchos de los políticos o tomadores de decisiones tienen una agenda a 4 años porque es la elección. El cambio climático, 4 años ni le hace costillas. El cambio climático es un poquito más allá. Entonces tenemos que tener conocimiento y vocabulario y tener mucho cuidado con este tipo de cosas de los técnicos y los no técnicos. Una cosa que les recomiendo que tengan muchísimo cuidado, como les mostré en el de los modelos y de los pronósticos, una cosa son las teorías y hechos y otra cosa son las realidades y las modas.
no tienen absolutamente nada que ver unas cosas. Y entonces muchas veces uno toma, y en los análisis de riesgo recomiendo yo ser un poquito más pragmático y en lugar de tener una teoría y yo la utilizo para probar mi teoría haciendo el análisis, uno debería hacer el análisis y en función del análisis hago la teoría, que sería un poquito contradictorio, entre comillas, con la teoría científica, pero que está más adaptado a los hechos y a las realidades. Y por último, como esto se va a usar para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, hay que tener mucho cuidado en que lo que busque es la implementación y no el bla, bla, bla. Eso es en nuestros países el bla, bla, bla y la cantidad de diagnósticos que tenemos. Cada una de las ciudades de las que ustedes están, yo le garantizo que tiene por lo menos 2 o 3 diagnósticos y es bla, bla, bla porque nunca se implementa. Por último, la brecha entre el contexto político y climático, como les dije, los políticos van a 4 años, lo climático va a 400, a 40 o a 100 años. Los niveles de decisión, el tiempo de mandato, tiempo de elecciones, tiempo de acciones estructurales y no estructurales, las agendas políticas, los intereses, los conflictos y las urgencias, porque hay que reconocer que cuando hay un grupo de población que está inundándose y que le pide al alcalde que haga un dique, una canalización, pues no será muy basada en la naturaleza la solución, pero hay que responder a que la gente se está inundando. Entonces hay que tener eso. Y por último, como les mostré, hay que tener mucho cuidado en que no deben estar ausentes los análisis de los choques, de la incertidumbre, de las cascadas sorpresas que tienen efectos proporcionados. Si quieren tener más conocimientos, aquí hay. Yo creo que Andrea y Carolina distribuyeron algunas cosas ayer. Creo que no me he pasado de los 25 minutos, o eso espero, y si me pasé serán 5 minutos que me regalaron. Gracias y Sergio, adelante. Excelente, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, Sergio, bienvenido tú también. Sergio es el coordinador de City Adapt México, del PENUMA, y bueno, pues también vendrá a aclararnos mucho más todavía ya la parte más práctica sobre toda esta teoría y estos lineamientos que Manuel nos acaba de, pues, de contar, y pues muchas aristas, ¿no?, que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y a la hora de identificar la vulnerabilidad de una ciudad. Sergio, para hacerlo así resumido, porque pues ustedes dos tienen una hoja de vida muy larga para leerla, sin embargo, pues por toda la experiencia que tienen, pero pues quiero resaltar que Sergio es ingeniero civil, y pues tiene más de 17 años de experiencia en ingeniería civil y en la conservación de recursos naturales. Ha participado en diferentes proyectos en México con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ha contribuido en el diseño y publicación de políticas públicas enfocadas a todo lo que tiene que ver con ordenamiento del territorio, todo lo que tiene que ir en combate y digamos que hacer estrategias para adaptación a cambio climático, como ordenamientos ecológicos, como el plan Salapa sostenible, el plan de acción climática municipal de Salapa, el proyecto de construcción de resiliencia climática en sistemas urbanos mediante adaptación basada en ecosistemas, agendas de cambio climático para gobiernos locales, acelerador de soluciones basadas en la naturaleza para gobiernos subnacionales, entre muchas otras experiencias y trabajos que ha realizado Sergio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación igualmente. Y bueno, estamos súper contentos de ver pues todo lo que nos puedes aportar, y estamos muy abiertos a tu experiencia y a todos estos pasos a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de riesgo y adaptación a cambio climático. Entonces, te doy la palabra. Muchas No sé si gracias, puedes Andrea. proyectar en este momento. Listo. Mientras tanto, voy a ir armando entonces los grupos para la actividad que vamos a hacer más adelante. Listo. Ya me escuchan todos, ¿verdad? Muy buenos días, Andrea, Carolina, Jorge. Gracias, Manuel, por la antesala para esta presentación. Yo les voy a hablar hoy sobre análisis espacial, el caso de estudio de México en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Se trata de una ciudad media con alrededor de 500,000 habitantes, con una precipitación promedio de 1,500 milímetros de lluvia por año acumulada,
temperatura promedia de 18 grados centígrados. Los principales riesgos asociados al clima que se identificaron fueron inundaciones, deslizamiento de laderas y una alta vulnerabilidad al aprovisionamiento de agua para consumo humano, a pesar de que Jalapa significa manantial en la arena. Vamos a verlo más adelante. La ruta metodológica para hacer un análisis espacial enfocado en la vulnerabilidad es la siguiente. Primero, se identifican los principales peligros climáticos actuales y futuros. Después se hace la exposición de las personas, los sistemas productivos y los ecosistemas que se encuentran expuestos en esta ciudad. Después se hace una evaluación socioeconómica que se llama sensibilidad, y son aquellas personas cuyas condiciones de vida las ponen en desventaja ante un peligro, y finalmente se considera para balancear la ecuación de la vulnerabilidad a la capacidad adaptativa. En esta ciudad se consideró a la capacidad adaptativa como la presencia o ausencia de ecosistemas que amortiguaran los efectos del cambio climático. Finalmente, con base en ello, la vulnerabilidad es una función del impacto potencial más o menos la capacidad adaptativa. En el caso de la ciudad de Jalapa, como les comenté, se consideraron peligros, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa con enfoque basado en ecosistemas. Por ejemplo, para determinar el potencial natural de deslizamiento de ladera, se tuvieron en cuenta todas estas fuentes de información. Las pendientes de más de 45 grados, el tipo de suelo a nivel edafológico, la disección vertical, la disección horizontal, el tipo de uso de suelo y vegetación y la precipitación. Estos porcentajes que ustedes ven junto a estas fuentes de información son la ponderación que hicieron los expertos para determinar la importancia de cada uno de estos factores como detonantes de un peligro de deslizamiento de ladera. De tal forma que se obtuvo un mapa del potencial natural del peligro de deslizamientos que, como se puede ver en la parte de izquierda de su pantalla, está un municipio vecino que es donde más se tiene este peligro de deslizamiento de ladera. Sin embargo, también al interior de la ciudad de Jalapa, que es de este lado, se puede apreciar que hay algunos focos de peligro. También se hizo el potencial natural de inundación en una escala tal que se permite la toma de decisiones a nivel local. Manuel comentaba algo bastante interesante, que es el factor de escala a la cual se hace el análisis espacial de los datos. Es importante que para un nivel de toma de decisiones local, pues no se tengan una vulnerabilidad con una escala de 100 por 100 kilómetros, porque seguramente todo el municipio o toda la ciudad va a aparecer en un color tal que pues nos va a decir, pues Jalapa sí es vulnerable a la inundación, pero no vamos a ser geográficamente explícitos de dónde está ese peligro de inundación. A lo que nos requiere a nosotros como tomadores de decisiones a nivel local, se requiere información a nivel de manzana. Esta información que ustedes están viendo de esta ciudad en México fue escala 1/20,000, de tal forma que se puede tener información a nivel de manzana o bloque o cuadra, como le digan en Colombia, de la cantidad de personas que están expuestos a determinados peligros como deslizamientos de laderas, inundación o derrumbes. Aquí está el peligro de erosión, que como podrán ver, también se pinta más del lado izquierdo de la pantalla porque es justamente donde hay más ecosistemas que son proclives a la erosión. En el caso de Tlalnepantla se encuentra el bosque mesófilo de montaña y la topografía también es un factor determinante para este tema de la erosión. Hay bastantes quebradas, mientras que en la ciudad de Jalapa, la parte que ustedes ven con muchas calles, esa pues está prácticamente impermeabilizada, de tal forma que la erosión ya no se ve reflejada en el centro de la ciudad, pero sí, debido a la topografía, se ve reflejada en la parte sur, que es donde van a dar todas las principales avenidas de agua de esta ciudad. Aquí se encuentra la exposición de la población, en donde se puede ver cuáles son los polígonos representados por áreas geoestadísticas básicas
que tienen una población más, digamos, como más desigual, en donde las personas tienen menos posibilidades de sobreponerse a una situación de peligro, es decir, las personas que tienen menores posibilidades económicas y que por lo tanto pueden enfrentar de peor forma un evento climático extremo como es una inundación, un deslizamiento de laderas, etcétera. Aquí está la exposición del sistema natural. Como ya les había comentado, del lado izquierdo de sus pantallas, ustedes pueden ver al municipio de Tlalnepantla, que es justamente donde encontramos los principales bosques que circundan a la ciudad de Jalapa. Entonces, la exposición del sistema natural determina qué tan expuestos están estos bosques a un peligro climático. Y como podrán ver, pues sí que estamos en problemas en cuanto a servicios ecosistémicos, porque nuestros bosques que nos dan agua a esta ciudad están bastante complicados en ese sentido. Ahora, la exposición del sistema productivo. ¿A qué se dedican esas personas que viven en esas zonas que están más expuestas? Bueno, pues básicamente a la agricultura, en el caso de Tlalnepantla, y en la ciudad de Jalapa, pues no hay otro sistema productivo que los servicios. No tenemos industria, por lo que, pues básicamente lo que ustedes pueden ver son cafetales y sistemas agrícolas. Es por eso que en un análisis de vulnerabilidad es importante determinar, como ya había comentado Manuel, qué es el objetivo de este análisis. Nosotros estábamos por investigar los peligros asociados al clima relacionados con los ecosistemas, porque nuestro proyecto fue enfocado en los ecosistemas, pero también era importante ver cómo estaba expuesta la población a estos peligros y también cómo estaban expuestos sus medios de vida a estos peligros, porque definitivamente guardan una relación intrínseca cuando se habla de vulnerabilidad. Aquí está, por otra parte, la sensibilidad socioeconómica, esa condición que hace a las personas más o menos resilientes ante un evento climático extremo. Y vuelven a coincidir estas zonas del norte de la ciudad, donde las personas, en muchos de los casos, hogares con jefatura femenina, están más expuestos o son más sensibles de forma económica a un evento climático extremo. Por acá en el sur también se pinta de rojo y esto quiere decir que también tenemos una población que es más expuesta a, es más sensible económicamente hablando a un evento hidrometeorológico extremo en esta ciudad. Finalmente, en cuanto a servicios ecosistémicos, nosotros evaluamos también, por ejemplo, la captura de carbono, la provisión superficial de agua, el potencial de retención de erosivo que nos proporcionan los bosques como variables climáticas que abonan a la capacidad adaptativa. Como pueden ver, en la zona de Tlalnepantla o a la izquierda de sus pantallas es la mayor cantidad de bosques que tenemos que rodean la ciudad. Sin embargo, aún dentro de la ciudad se encuentran grandes espacios urbanos que también ofrecen servicios ecosistémicos. En este caso, ustedes están viendo la captura de carbono. Para evaluar los servicios ecosistémicos, nosotros utilizamos una herramienta que se llama INVEST, que es un sistema de información geográfica, una modelación en un sistema de información geográfica basado en una metodología de la Universidad de Stanford. Pero hay múltiples modelaciones que ustedes pueden hacer para obtener servicios ecosistémicos. Por ejemplo, está SWOT o QuickScan que mostró Manuel, que también funcionan para hacer el análisis espacial. Aquí lo que se tiene que entender no es si voy a ser usuario de todas esas modelaciones o de todas esas herramientas que me permiten analizar espacialmente un determinado fenómeno que yo quiero encontrar, sino más bien lo que se requiere para hacer un buen análisis espacial es, primero, la comprensión de para qué voy a hacer ese análisis espacial, qué quiero obtener de un análisis espacial. Es decir, un análisis espacial razonado en el que yo me allego de la información que es necesaria para ese análisis y descarto la multiplicidad de información que seguramente no me va a funcionar para obtener lo que yo quiero. Aquí, en una evaluación ya integral de la vulnerabilidad, encontramos que para esta ciudad geográficamente explícita se ve la vulnerabilidad en la parte norte, este y sur de la ciudad. Como pueden ver, pues
hay bastantes zonas que están en una alta vulnerabilidad social, ambiental y de servicios ecosistémicos en esta ciudad, y es ahí donde la toma de decisiones puede hacerse. Por ejemplo, si yo conozco que en esta ciudad, en este lado de la ciudad, en la parte norte, hay más personas propensas o sensibles económicamente y además están expuestas a 1, 2 o 3 peligros climáticos, pues suena lógico que ante un evento predicho, por ejemplo, una tormenta tropical o algo así que pueda azotar esta ciudad, pues la protección civil tendría que centrarse en atender esta zona norte, poner refugios o estar bastante atentos de la evolución del fenómeno en esta zona norte y así poder optimizar los recursos y la toma de decisiones en favor de los más vulnerables. Otra cosa que abordó Manuel en forma muy explícita fueron los escenarios de cambio climático. ¿Qué va a pasar en el futuro o a qué podemos enfrentarnos si seguimos en este patrón de crecimiento de las ciudades? En el caso de la ciudad de Jalapa, sí son downscaling de los escenarios de cambio climático autorizados para México y se encontró que a nivel ciudad, ustedes pueden ver aquí, podemos tener una disminución de hasta menos 250 milímetros de lluvia acumulada por año. Es decir, si llovían 1,600 aproximadamente, pues vamos a tener unos 1,350 milímetros de lluvia, que es bastante agua, sigue siendo bastante agua en esta superficie municipal de tantos kilómetros que tiene la ciudad de Jalapa, pero puede haber también un incremento de la temperatura de hasta 2,5 grados centígrados precisamente en la zona del bosque mesófilo de montaña. Y otra cosa, hablando de precipitación, justamente el gradiente altitudinal de la precipitación va a irse de la ciudad de Jalapa hacia la zona más alta, que es la parte este de la ciudad, y allá se podrían experimentar incrementos de lluvia de hasta 500 milímetros de lluvia en la cuenca. ¿Esto qué quiere decir? Que si tuviéramos esta información apropiada cuando se requiere, pues podríamos tomar decisiones enfocadas en lo que puede suceder en el futuro si no modificamos nuestros patrones de crecimiento urbano. Algunas de las soluciones que se han implementado en la ciudad de Jalapa son, por ejemplo, jardines infiltrantes, sistemas de captación de agua de lluvia, humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales. Y este tipo de soluciones se ubicaron geográficamente gracias a este análisis espacial de la vulnerabilidad. Para eso también sirve el análisis espacial. Por ejemplo, vamos a tratar un caso de estudio específico de esta ciudad, que tiene que ver con el potencial de inundación. Aquí estamos en una zona en que este análisis espacial también se puede hacer utilizando herramientas muy sencillas que todos tienen acceso, como es el Google Earth. Entonces aquí pusimos el peligro potencial de inundación en una capa de Google Earth para ver la ubicación espacial de todas las viviendas y de las infraestructuras, y resulta que en esta zona donde hay un hospital tiene un peligro de inundación alto. Como solución, se propone un jardín de infiltración que ayude a infiltrar el agua, y entonces las personas que ocurren a este hospital pues puedan evitar encharcamientos y puedan hacer las actividades del hospital en forma adecuada. Para eso se proponen unos jardines de microcuencas con galerías infiltrantes en las que se requiere un análisis espacial mucho más fino, que incluye pruebas de campo como esta de permeabilidad, pero también pruebas con georradar para determinar el tipo de infraestructuras que hay subterráneas en este camellón central de esta importante vialidad de la ciudad. Esto que se está haciendo también es un análisis espacial, pero a una escala muy, muy local. Este georradar nos va a permitir encontrar cableado eléctrico, fibra óptica, tubos de agua, etcétera. Entonces, el análisis espacial también se realiza con instrumentos en campo y tiene que ver con la finalidad para lo que lo estamos requiriendo. Recuerdan ustedes que a veces tenemos una cantidad de información tal que nos puede complicar la existencia. Por eso es muy importante entender
¿para qué quiero ese análisis espacial? Y allegarme de la información que es requerida y desechar la que no me sirve. Cada fin o cada objetivo de un análisis de vulnerabilidad tiene sus propias herramientas y sus propios datos. Como pueden ver en esta simulación de la infiltración de estas galerías que se hicieron en Jalapa, en la parte izquierda se puede ver la infiltración actual con el patrón de lluvias que tenemos actualmente, y resulta que aquí vamos a tener una excedencia de 168 milímetros por metro cuadrado. Eso no lo vamos a poder absorber con estas galerías de infiltración que se diseñaron y se implementaron en la ciudad. Pero en escenarios de cambio climático, como pueden ver, dijimos que podían experimentarse reducciones de hasta menos 250 milímetros de lluvia. Pues vamos a ver que en el mes de septiembre vamos a tener un excedente, pero ya únicamente de 70 milímetros por metro cuadrado. Es decir, ya vamos a poder infiltrar casi toda la lluvia que cae en esta zona de la ciudad. Y como pueden ver, esto representa también oportunidades. En el cambio climático no todo es complicación. En el cambio climático también hay oportunidades. Por ejemplo, la infraestructura requerida para infiltrar toda esta cantidad de agua actualmente es más grande que la que se va a requerir en el futuro para infiltrar la cantidad de agua que pudiéramos estar recibiendo en esta ciudad. Entonces, si tenemos un análisis espacial adecuado, la información adecuada e integrada con la infraestructura que pudiéramos estar diseñando en una ciudad, pues vamos a encontrar que quizá los periodos de retorno con el que se diseñan las estructuras, pues pueden representarnos ahorros económicos al tener una menor cantidad de agua, por ejemplo, en este tipo de intervenciones. Y ahora vamos a ver la parte bonita. Tenía yo aquí un video preparado, pero no les voy a tomar 3 minutos de su tiempo, por lo que le compartí la presentación a Andrea y Carolina para que cuando ustedes la tengan en sus manos puedan ver este video, pero sí voy a pasar este pequeño corto que tiene el objetivo de comunicar adecuadamente lo que hacemos. Y ahora van a ver por qué. Sergio, ¿necesitas audio para el video o es solamente de lectura? Como ustedes pueden ver, es un video bastante corto, pero además explica para qué funcionan los jardines de infiltración, esto que nosotros llamamos en Jalapa jardines de vida. Y esto guarda relación con lo siguiente. Estos mensajes clave son muy importantes de comunicar, y justamente el análisis espacial también tiene que ser claro, sencillo y accesible para todos. Primero tenemos que comprender por qué necesitamos un análisis espacial, para qué lo necesitamos, y con base en ello tener la información adecuada. Ahora bien, para responder dónde van las soluciones basadas en naturaleza en una ciudad, pues tenemos que hacer un análisis espacial de vulnerabilidad, saber a qué somos vulnerables. Para hacer un análisis espacial, pues podemos utilizar muchas herramientas, enfoques participativos, la academia, la sociedad civil, la iniciativa privada pueden participar aportando la información a nivel local que se requiere. Podemos tener fuentes de información a nivel nacional, local, etcétera. También se tiene que decidir en ese tipo de análisis el factor de escala que queremos. Si va a ser para toma de decisiones a nivel local, pues seguramente estará entre escalas de 1 a 10,000, 1 a 20,000 o 1 a 50,000, si es que no tengo mayor información a escalas adecuadas. Si queremos a nivel nacional o subnacional, pues seguramente, como en el caso del Atlas Nacional de Vulnerabilidad de México, estaremos hablando de escalas de 1 a 4 millones, en donde nosotros consultamos un municipio y nos da un proxy de qué tan vulnerable es, diciendo, bueno, pues el municipio de Jalapa
que se ubica en Veracruz es vulnerable en término medio a la inundación, pero no nos va a decir en dónde, en qué manzanas y cuántas personas pueden estar expuestas a esa inundación. Es importante centrar nuestro análisis espacial cuando hablamos de soluciones basadas en naturaleza en las personas y los ecosistemas. Recuerden que las soluciones basadas en naturaleza utilizan distintos enfoques de adaptación basados en ecosistemas o en naturaleza para hacer o proponer soluciones que ayuden a las personas a adaptarse de mejor forma a los efectos del cambio climático. Es por eso que las personas y los ecosistemas y sus medios de vida de las personas son muy importantes en el análisis espacial. Ahora, ¿qué condiciones habilitadoras se requieren para hacer un buen análisis espacial? Bueno, pues como ya había mencionado, hay mecanismos de participación ciudadana, darle voz a los vulnerables. Esto es muy importante porque las personas son quienes tienen el feeling del nivel muy local. En mi cuadra o en mi colonia, en mi barrio se inunda de esta forma y en el 1900 se inundó hasta 30 centímetros, pero en 2000 hubo otra gran inundación y el agua subió a 60 centímetros. Eso es algo que muchas veces no se tiene registrado, pero que la memoria colectiva, la memoria local, sí que ha registrado. En cuanto a fuentes de información, pues hay fuentes internacionales como Think Hazards, que da una muy buena aproximación de escenarios de cambio climático y es una herramienta desarrollada por el Banco Mundial. A nivel nacional, pues pueden tener atlas de vulnerabilidad, pero también pueden tener información geográficamente explícita, como por ejemplo capas de uso de suelo y vegetación, capas de suelo a nivel edafológico, capas de corrientes a escalas de 1 a 250,000 o 1 a 50,000 que determinan las corrientes, los principales ríos en la localidad. Pueden también auxiliarse, por ejemplo, de la información del Censo Nacional, que en el caso de Jalapa utilizamos 14 indicadores del Censo Nacional para hacer el análisis de sensibilidad socioeconómico por unidad geoestadística representativa. Es por eso que sabemos dónde se encuentran esas personas, porque alguien más, los que hacen el censo concretamente, ya tienen esos indicadores económicos que nos permiten a nosotros ir y consultar esa información y asociarla a un análisis espacial y volverla geográficamente explícita. Que todos nos podamos entender viendo un mapa y que determinemos, sí, aquí en esta parte norte hay más personas pobres, más personas vulnerables y en la parte sur están las de más alto poder adquisitivo que les permite ser menos sensibles y responder en mejor forma ante un evento relacionado con el clima. Es importante recordarles que a veces no se necesita desarrollar más información de la que tenemos, sino aprender a usarla con la información que contamos. Es importante identificar adecuadamente a los actores clave que van a participar en un análisis espacial, identificar los intereses que tienen esos actores clave y establecer un objetivo de análisis. La planificación territorial busca, en este caso, promover a las soluciones basadas en naturaleza como opciones preferibles para la planeación de las ciudades, para lo cual se requiere, incluso este análisis espacial nos da herramientas para hacer análisis de costo-beneficio. En el futuro, seguramente cuando vean financiamiento climático en este curso, van a entender por qué es importante, además del análisis espacial, hacer análisis de costo-beneficio que ayuden a los tomadores de decisión a optar por soluciones basadas en naturaleza por sobre otro tipo de infraestructura gris, por ejemplo. Y bueno, pues hay distintos modelos de análisis costo-beneficio, por ejemplo, los costos evitados, la reducción del riesgo, los beneficios sociales y ambientales y los impactos del cambio climático. Son factores que deben de considerarse en un análisis de costo-beneficio, pero es súper importante llegar hasta el aspecto económico para lograr convencer a los tomadores de decisión de los beneficios sociales y ambientales cuando se trata de enfrentar el cambio climático. Las lecciones aprendidas es que no se requiere nuevamente desarrollar más información, sino aprender
cómo utilizar con la información con la que se cuenta, generar espacios de discusión y networking donde se comparta esa información es supremamente necesario, y recordar que el análisis espacial es solo una herramienta para la toma de decisiones. Finalmente, recordarles que una ventana de oportunidad en política pública para las soluciones basadas en naturaleza se abre cuando existe un problema. Me inundo en esta colonia, en este barrio. Cuando hay soluciones que se pueden poner como ejemplo, como las que dio Manuel y las que acabo de dar yo, y es muy importante incidir en la percepción del problema. Es decir, los ciudadanos tienen que saber a qué se enfrentan y tienen que dar sentido a las cosas que están viviendo y a las soluciones. Es por eso que les pasé ese pequeño corto sobre qué es un jardín infiltrante, para que las personas entiendan que el tipo de soluciones basadas en naturaleza que se pueden implementar no son ciencia aeroespacial, sino que son cosas bastante sencillas que, explicadas de una buena forma, pueden generar la apropiación por parte de los ciudadanos, y precisamente eso es muy importante porque los ciudadanos son quienes pueden presionar a los tomadores de decisión, si están bien informados, para escalar este tipo de soluciones a un nivel en el que sean adecuadas para disminuir los peligros a los que está, o la vulnerabilidad a la que se enfrenta esta ciudad. Por ejemplo, en el caso de los jardines infiltrantes, al peligro de inundación. Y finalmente, se requiere voluntad política de los tomadores de decisión para optar por este tipo de soluciones por sobre otro tipo de soluciones en el desarrollo de las ciudades. Creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues súper interesante y espectacular poderlo ver así, muy aterrizado, pues con un ejemplo en particular. Carolina Figueroa ha estado recopilando una serie de preguntas. Hay muchas personas que están interesadas en saber un poco más a profundidad de algunos temas. Entonces le doy la palabra a Carolina para que te vaya pidiendo las preguntas, y de esa forma vamos aclarando dudas a los participantes, y posteriormente vamos entonces con el ejercicio. Gracias, Manuel y Sergio. Súper interesantes las presentaciones. Yo creo que a todos nos han abierto los ojos sobre las aproximaciones y las consideraciones a nivel de ciudad. Y de entrada, aunque no lo hemos abordado en la clase y lo estaremos abordando en los módulos que vienen, posibles soluciones, ¿no? Bueno, voy a comenzar con las preguntas. La primera es para Manuel. Y Carlos Rey pregunta, bueno, buenos días, ¿qué herramientas se pueden utilizar para hacer el escalonamiento de la información de cambio climático en una resolución de 100% a 10x10? Se puede mandar, y yo creo que en las guías que hicimos con Carolina, no la guía de Colombia, sino la guía genérica, están las referencias a eso. Pero yo después les puedo mandar. Ahora, hay que tener presente de que este escalonamiento no es una actividad que uno hace en 2 días y que entonces yo tengo. Es una cosa bastante compleja que se necesita de mucho conocimiento, no solamente de SIG, sino también de física de la atmósfera y cosas de esas. Y entonces se puede. En todos los casos, en la página del CIAT están los ejercicios de escalonamiento para América Latina. Y los distintos países, los ministerios de medio ambiente, las oficinas de cambio climático, tienen varios de este tipo de ejercicios. Ahora no tengo acá en memoria los links, pero en todos los casos, buscando escalonamiento en las páginas del IPCC o en la página del CIAT, pueden tener acceso a eso. Súper, Manuel, gracias. Una siguiente pregunta, dice también de Carlos. Para el caso de Jalapa, ¿cómo definieron el perímetro de estudio? ¿Cuáles fueron los criterios para definir el alcance geográfico en zonas rurales? Muy buena pregunta y la hemos abordado antes, pero muy interesante que ustedes nos puedan definir cómo lo definieron. Gracias, Carolina. Gracias, Carlos. Es una excelente pregunta. Pues resulta ser que eso tiene que ver con la aproximación o el objetivo de este análisis de vulnerabilidad. Como este estudio tuvo como base los servicios ecosistémicos que nos proporciona la naturaleza para ayudar a la ciudad a enfrentar los efectos del cambio climático,
pues recuerden todos que en su mayoría los servicios ecosistémicos de los que se sirven las ciudades salen fuera de sus límites administrativos, por lo que es importante considerar una escala de cuenca. Aquí no lo puse, pero en la ciudad de Jalapa, y esto lo pueden consultar en la página de CityAdapt, www.cityadapt.com, está el estudio de vulnerabilidad completo y Carlos, podrás encontrar en ese estudio que la perspectiva o el alcance geográfico de este estudio que yo presenté tiene una perspectiva de cuenca y también tiene una perspectiva más allá de los límites administrativos de la ciudad para entender la dinámica de los servicios ecosistémicos y cómo estos influyen o pueden ayudar a la ciudad a enfrentar estos efectos del cambio climático. Entonces, la escala fue 1:20,000, pero la perspectiva fue de cuenca. Es decir, pues bastante lejos de la ciudad, como se hizo la cuenca de donde traemos el agua a Jalapa, por ejemplo, están a una distancia de 50 kilómetros y tuvimos que ir hasta allá para entender esa dinámica en escenarios climáticos de cómo nos iba a afectar este tema del agua en esta situación de vulnerabilidad de la ciudad. Gracias, Sergio. Manuel, dale, ¿quieres complementar? Exacto, solamente para complementar, que por eso yo mostré en la introducción como ejemplo Medellín, que uno tiene dos maneras de aproximarse. Una es los límites administrativos, pero aún los límites administrativos de una ciudad como Medellín tiene zona urbana, zona periurbana y zona rural. Pero alejándose un poco de estos límites administrativos, como Sergio mencionaba, los servicios de los ecosistemas pueden venir de la ciudad de al lado, del estado de al lado. Sergio lo mencionó, el agua, el 60 o 70% del agua de Jalapa no viene del estado de Veracruz, viene del estado de Puebla. Entonces hay que tomar en cuenta no solamente la aproximación de cuenca, sino la aproximación regional, que va más allá de lo que sería la cuenca o microcuenca. Entonces hay que ser flexible e ir viendo un poco. En el caso de zonas costeras es todavía más complejo, porque es todavía mucho más amplio. Entonces hay que estar un poco flexible y considerando. Ahora, solo para terminar, en todos los casos hay que tomar en cuenta que para implementar este tipo de soluciones es también necesario, en el caso de Colombia, hay que considerar las corporaciones autónomas regionales, que son las que manejan los recursos, no solamente a nivel de la ciudad, sino más allá de la ciudad. ¿Ok? Súper, Manuel y Sergio, yo creo que nosotros también habíamos abordado esa pregunta hace un par de sesiones y también en nuestro caso, como lo hemos hecho para la Ceja y Soacha, sobre todo para tener en cuenta la visión regional, también nos basamos principalmente en una visión de cuenca y específicamente en un tema de provisión de agua para la ciudad. Entonces yo creo que ahí hay una coincidencia importante, dado la relevancia pues, de este tema para cualquier ciudad. Voy a seguir con las preguntas. Neyler pregunta, de las presentaciones de Sergio y Manuel, quisiera preguntar cómo se definió el componente de exposición en la evaluación definitiva de riesgo, como una característica estática del sistema, la mera presencia de viviendas o infraestructura, o se considera algún elemento dinámico de la exposición, como por ejemplo disminución de exposición asociada a evacuaciones masivas de una zona sujeta a una amenaza, o de las capacidades individuales o municipales de una sociedad de enfrentar la amenaza, por ejemplo, colocar bolsas de arena, storm shutters u otras medidas que disminuyen a manera individual o colectiva la exposición a determinada amenaza. Si la exposición la evalúan estática, podrían comentar su opinión personal en incluir una exposición dinámica. Gracias. No sé. Sergio, dale. Bueno, en el caso de Jalapa se evaluó en forma estática, pero también se puede evaluar en forma dinámica, solamente que tienes que tener en cuenta, Neyler, que para que una solución basada en naturaleza, como por ejemplo poner storm shutters o bolsas de arena en determinados puntos, tenga efectos en a nivel de ciudad y tú puedas percibir beneficios o impactos positivos, tendrías que escalarla a un nivel adecuado que te permitiera verlo. Porque, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Jalapa se propusieron hacer sistemas de captación de agua de lluvia. Instalamos primero 10, después 20 más y luego 100 más. Hasta tener 150 sistemas de captación que si consideras una evaluación dinámica de la exposición, tú dices, bueno, en esos 150 sistemas puedo almacenar
200 metros cúbicos de lluvia. 200 metros cúbicos de lluvia en la ciudad de Jalapa es un impacto imperceptible en un evento hidrometeorológico extremo, de tal forma que conviene en principio cuando estás haciendo un análisis espacial, pues considerarla en forma estática, y solo que pudieras o quisieras considerar una simulación, pues tendrías que ser capaz de escalar adecuadamente estas soluciones basadas en naturaleza para que fueran representativas de la disminución de esa exposición a un evento hidrometeorológico extremo como el que estamos tratando. No sé si me expliqué mejor. Si Manuel quieres complementar, por favor. Complemento porque además la evaluación de vulnerabilidad no es un fin en sí, es un medio para poder hacer el proceso de implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces la evaluación misma, como es un medio y una herramienta, no es estática. Pero lo que es importante no es solamente lo que decía Sergio, que es el escalonamiento. Además del escalonamiento, es de que ninguna de esas medidas es aislada. Por ejemplo, si yo hago lagunas de infiltración y además la integro, porque eso es la gracia de la integración en la planificación, la integro con infraestructuras grises como canalización o lagunas de laminación, entonces resulta que yo tengo que ir integrando los distintos tipos de soluciones y de la misma manera que los impactos hacen cascada, las soluciones también hacen cascada. Entonces, en todos los casos, el monitoreo y evaluación no es solamente decir qué tan efectiva fue esta medida, sino cómo la integración hace que la sinergia y los co-beneficios pueden ser evaluados. Es decir, que tiene que ser dinámico la evaluación. La evaluación no termina en un informe. Eso es lo menos importante. Eso es para el donante. El donante, usted le manda el informe y se quedó contento. Pero la ciudad, y por eso es la creación de capacidades, la ciudad es la que tiene que seguir con esto. Súper, y solo una cuña para todos que no está en la programación, pero lo vamos a incluir. Marta Moneo y otra persona del programa CityAdapt nos van a estar acompañando, nos van a dar una charla de 1 hora en el mes de noviembre para que estén atentos, porque todo lo que está hablando Manuel también del escalonamiento y ya la implementación concreta de las soluciones también lo van a abordar ellas con más profundidad. Otra pregunta de Ana Viana, bien importante, bien interesante para ambos. Para definir un área que da un servicio ecosistémico dentro de un área urbana, ¿se debe considerar un área mínima arborizada a considerar? No. La evaluación del capital natural pues es completa. Debes considerar por ejemplo, todo el arbolado urbano, todos los espacios verdes urbanos y sobre todo todos los ecosistemas circundantes que pudieran representar servicios ecosistémicos para la ciudad que estás tratando. Entonces, es decir, que no importa el tamaño. No, todos tienen un servicio ecosistémico que representar. Es cierto que a más grande el espacio verde, pues más servicios ecosistémicos puede representar. Claro. Y hay que tomar bien las medidas, porque en muchos casos, ahora que Ana habla, por ejemplo, de arborización, hay que también, yo lo dije, hay que poner las cosas en su contexto y no creer que la arborización nos va a resolver problemas, por ejemplo, cosa que lo hemos medido en varias ciudades europeas, los muros vegetales y muchos de los árboles no contribuyen tanto en la ciudad a la captura de carbono, por ejemplo. Lo que sí es que regulan mucho la temperatura de superficie. Entonces hay que mirar ese tipo de cosas. Lo de las superficies mínimas es muy relativo y todo depende a qué servicio se refiere uno. Pero como dice Sergio, hay que considerar un poco el todo y no el arbolito que nos tapa el bosque. Gracias. Voy a tomar solo 2 preguntas más y cerramos la sesión porque vamos a ir a los ejercicios. Neyler pregunta para Manuel, en referencia al downscaling, ¿a qué resolución de la escala temporal han realizado los análisis de lluvia en los diferentes escenarios de cambio climático? Nosotros en la parte del escalonamiento, obviamente que para estar en acuerdo con la toma de decisiones, consideramos al 2040. Porque decirle a un tomador de decisiones lo que va a pasar en el 2150, lo mira uno con una cara que dice, ¿este hombre está loco o qué? Porque ¿qué ciudad de las nuestras es capaz de estar planificando al 2150? En cambio, planificar al 2040 cuando estamos en el 2022, pues bueno, de pronto lo toman en cuenta. Entonces, eso lo hemos aprendido sobre todo
de trabajos con el Banco Mundial en donde la gente nos dice, bueno, el ciclo de políticas públicas es 10 años. Entonces, estar uno haciendo escenarios al 2150 es un poco. Entonces, en general, agarramos 2040, 2050, máximo. Neyler, cortico, porfa, dale. No, me refería más al procesamiento ya real de llevarlo al modelo lluvia escorrentía. ¿Lo bajan a lluvia horaria o a qué nivel de resolución cuando hice la pregunta? Disculpe. Todo depende del tipo de modelo. Por lo general, y esto es para aclarar, una evaluación de vulnerabilidad se basa en usar la información disponible, no en hacer nueva información. Para hacer nueva información no es la evaluación de vulnerabilidad y riesgo. Entonces, eso es otro tipo de modelaciones. La modelación de la vulnerabilidad y riesgo es otro ejercicio y es otra tarea. Por ejemplo, Sergio, en Jalapa, la evaluación de vulnerabilidad fue una tarea de 6 meses, porque es una evaluación de vulnerabilidades. Se produce alguna información nueva, pero es usando los datos disponibles. Esto no es un ejercicio de modelación. Ahora, podemos hablar, pero creo que no hay tiempo, de todo lo que implica una modelación hidrológica y todo eso, pero eso es harina de otro costal, ¿eh? Como pueden ver, aquí tenemos a un paisa con nosotros. Beatriz hace un comentario en relación a servicios. Beatriz de la Cátedra de UNESCO dice, en relación a los servicios de los ecosistemas, no solo la superficie de verde, también hay que tener en cuenta el estado, es decir, la calidad de ese espacio. Esto en relación a lo que estábamos hablando antes de la oferta. No sé si Manuel o Sergio quieren comentar algo al respecto ahí. Sí, claro. La evaluación de los servicios ecosistémicos se puede hacer con distintas herramientas en las que se evalúa no solo que sea un espacio verde urbano, eso fue solamente por decir algo, ¿no? Pues se evalúa definitivamente hasta a nivel de las mediciones dasométricas del arbolado urbano, por ejemplo, ¿no? Diámetro promedio, altura promedio, condiciones de vida que tiene en contextos urbanos, captura de carbono, regulación del microclima, posibilidades de colecta o de atrapar partículas PM10 y PM2.5 si se quiere llegar hasta allá, ¿no? Entonces, todo depende del objetivo, repito, del análisis espacial. Si queremos llegar hasta un aspecto científico de cuánta contaminación nos puede evitar un espacio verde urbano o una zona arbolada, pues sí tendríamos que llegar hasta evaluar qué capacidad tienen las hojas de capturar estas partículas PM10 y PM2.5 o qué nivel de evapotranspiración puedo contar yo, depende de la calidad del espacio verde urbano. Sin embargo, para estudios como estos en los que se requiere evaluar la vulnerabilidad de una ciudad ante eventos climáticos, no se requiere llegar hasta allá, pero sí se puede evaluar todo eso dentro del contexto de los servicios ecosistémicos. Y hay que tener mucho cuidado para completar, es que yo insisto, una cosa es la parte investigación y otra parte es la evaluación para el uso de toma de decisiones. No confundan, porque lo único que uno puede llegar a hacer tratando de hacer ciencia cuando los tomadores de decisiones están pidiendo otro tipo de productos es crear que cada vez hay más esa brecha que existe entre la toma de decisiones y la ciencia se vaya ampliando. Entonces, no tratar de hacer ciencia cuando uno hace una evaluación. Eso no quiere decir que la evaluación no se base en la ciencia y en los hechos concretos, pero esto no es investigación. Uno no hace una evaluación de vulnerabilidad en un municipio para hacer un doctorado. Eso es otra cosa. Sergio lo podrá decir porque mientras estaba en CityAdapt hizo su doctorado. Bueno, yo creo que aquí ya cerramos, entonces gracias a Sergio y a Manuel por responder las preguntas y a los participantes por estar tan activos. Andrea, volvemos contigo entonces. Bueno, muchas gracias y gracias a los participantes porque pues fueron preguntas muy interesantes, de verdad. Muchas gracias. Bueno, acá como ya no tenemos tanto tiempo para hacer el ejercicio como se tenía planeado, que queríamos hacer 5 grupos, les propongo a Manuel y a Sergio que tal vez lo unifiquemos en 2 grupos, La Ceja y Soacha, si les parece bien, que tenemos un mapa base de pronto como de riesgos que nos han entregado como para hacer un análisis, porque quiero
resaltar algo, pues acá no vamos a hacer un análisis juicioso con todo lo que requiere un análisis de vulnerabilidad por obvias razones, por tiempo, porque pues obviamente esto no se hace en unos minutos, ya hemos visto que esto tiene un trabajo grandísimo. Sin embargo, Manuel y Sergio tienen una propuesta para que abramos de pronto como unas mesas de discusión y podamos analizar sobre un mapa sencillo con alguna información base y podamos hacer, digamos que como una serie de análisis de lo que consideramos que podrían ser áreas identificadas con una mayor vulnerabilidad. No sé si estoy bien, Manuel y Sergio, ustedes de pronto pueden aterrizar mucho más la actividad para estar seguros de que todos vamos a comprender la actividad y me dicen si finalmente entonces creen que está bien que abramos 2 grupos o si seguimos en los 5 grupos dependiendo del... Sergio, ¿quieres introducir un poco la idea? Sí, el objetivo básico de este ejercicio pequeño que queremos hacer con ustedes es que ustedes establezcan la cantidad de información que quieren poner en su análisis. De lo que se trata es de establecer para qué quiero este análisis, para quién lo estoy realizando y sobre todo entender que a veces si no tengo fuentes de información, puedo hacer una primera aproximación o línea base con la información que los expertos puedan conocer o las personas locales en esta situación participativa puedan aportar. Es decir, si hay una persona que no es científico, pero vive en un barrio donde se inunda todos los años, pues él podrá decir hasta dónde se inunda y ponerlo o utilizar herramientas tan sencillas y que todo el mundo tiene acceso como el Google Earth, pues ahí sí que podemos pintar ese polígono donde se inunda y podemos pintar los espacios verdes o los ecosistemas que queremos conservar y aquellos que digan, bueno, pues es que quiero conservar este ecosistema, seguramente tendrán la razón de por qué es importante conservar este ecosistema para la ciudad, ¿no? Entonces, aquí, como mencionaba Manuel, no vamos a hacer un estudio de vulnerabilidad completo, sino que ustedes tengan una comprensión de que la información que se requiere para hacer un estudio de esta naturaleza puede provenir de distintas fuentes, pero las más confiables a nivel local resultan ser de las personas que viven o que están experimentando estos efectos negativos del cambio climático, como inundaciones o deslizamientos de laderas. Pero si quieren más adelante en el grupo en el que estén, seguramente estaremos Manuel o yo y podemos dar más pistas de hacia dónde queremos dirigir este pequeño ejercicio que cada vez tiene menos tiempo. Bueno, sí, no. Entonces, para simplificarlo y para dar unas directrices muy claras, entonces el ejercicio se trata en crear 5 grupos. Creamos 5 grupos que son La Ceja, Soacha, por el hecho de que hay más participantes que hacen parte de estas 2 ciudades, así como de Bogotá y Medellín, y va a haber otro grupo para otras ciudades de Latinoamérica y de Colombia, donde pues vamos a poder estar como apoyando desde nosotros, desde el equipo técnico, y ustedes van a poder ir yendo una a una de las salas, de pronto también apoyando a quienes quieran o tengan dudas. Entonces, cada quien abre su Google Earth y en su zona de interés puede hacer un pequeño análisis en base a lo que ya se conoce, o si tienen información, igualmente pues también se podrá utilizar. Les voy a compartir por el grupo, por el chat, el link para que vayan subiendo igualmente la actividad entonces al Patet, tal como la hicimos en la semana pasada. Entonces voy a abrir las salas en este instante y cada persona puede escoger entre una de estas salas a cuál de ellas digamos que quisiera entrar, porque también lo interesante de las salas es que las personas que tengan conocimiento también pues nos puedan aportar. Sería interesante que en cada sala haya como un representante, una persona que de pronto quiera como liderar desde el conocimiento y desde la información que pues pueda compartir a las personas que estén en ella, ya que pues tenemos como estos lugares, estas ciudades muy estratégicas para que haya como una actividad también de charla, ¿no? En la actividad. Y nos vemos en unos 15 minutos, ¿está bien?
que tengamos como la práctica de 15 minutos y luego en los siguientes 15 minutos podemos ver lo que se va subiendo al Padlet y de esa forma vamos haciendo como un análisis de lo que hicimos. Espero que todo esté claro. Veo que todavía hay varias personas al lado derecho de como del manual, del Zoom, de donde está como las herramientas de Zoom. Hay unos cuadraditos donde ustedes pueden ir escogiendo la sala a la que van. ¿Me Yo confirmas, aprovecho Carlos, para si ya está? parar, sí, yo aprovecho para parar la transmisión por YouTube y muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando por este canal. Excelente. Muchas gracias. Listo. Ya la gente se está yendo a... Muy bien. Entonces recuerdo que la ceja va a estar Mauricio apoyando, en Soacha va a estar Volkmar, Carolina en Bogotá, Jorge en Medellín y yo voy a acompañarlos en la sala donde están las ciudades que no, de pronto que son de otro tipo de interés, ya sea en Colombia o de Latinoamérica. Y Manuel, Sergio y yo nos vamos a dormir la siesta, ¿o qué? no, ustedes pueden escoger la sala donde quieran estar Ok, y pueden abandonar la sala y entrar a otras salas. Ok. ok. Los Perfecto. cuadraditos a la derecha, donde dice compartir pantallas, ¿sí, man? Ahí yo- encuentras los cuadraditos. Join breakout room. No te Es entiendo. eso. Para entrar a la sala es el cuadradito. Sí, Join sí. breakout room. Ok, Ajá, ok, ok. bien, listo. Bueno, nos quedan todavía 16. Sergio, ¿a cuál vas tú? Sí, hermano. Ah, se me fue. ¿A dónde se habrá ido Sergio? Ya te digo dónde está Sergio. Para no ir a la misma. Sergio está... No veo a Sergio. Se fue a dormir la siesta. Yo conozco Entonces mi se fue a dormir clientela. la siesta. Entonces yo ¿será que se fue Ah, para Medellín? perdóname, B. Fernández, no. Catherine Unesco, No. Silvia, Paula, Nele. No sé si Sergio tenía otro nombre, ahora que veo. Sergio Angón, creo Ah, que es el Sergio que Angón, tenía. está en Sí. Soacha. Entonces yo me voy para Medellín, a mi ciudad. Bueno, Muy bien. ok. Bueno, y a las personas que todavía no han escogido su ciudad, estoy esperando para poder entrar yo a la sala. Entonces, les recuerdo, escojan de donde ustedes consideran que tienen mayor como conocimiento y en la que se sienten mucho más alineados o más relacionados con Medellín o con Bogotá o con La Ceja, con Soacha, o si no, van a ir a la sala donde se llama Ciudad Latina Opcional, a la cual yo me voy a dirigir en este momento. Entonces, los dejo Diego, Gloria, Gil, Grigori Sánchez y Nidia Marisol. Pueden escoger alguna de las salas a mano derecha abajo, son unos cuadraditos donde ustedes pueden escoger la sala a la que van a entrar. ¿Alguna pregunta? Bueno, me voy. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Les quedó claro el ejercicio o quieren que repitamos nuevamente la actividad, cómo va a ser? Quisiera de pronto que me recordaran de qué ciudades son ustedes y de esa forma vamos haciendo como una pequeña, no sé, charla de la información que puedan tener. No sé, Helen, Janina, Daisy, Gonzalo. Sí, hola. ¿Me oyes? Hola, sí.
Ahora Nada, sí. bueno, yo estoy un poco como asistente, ¿vale? Yo estoy en España, o sea que estoy un poco lejos, pero bueno, me uno a este grupo, ¿vale? Sí que es cierto que no he podido realizar la tarea porque yo no puedo instalar el tema Google, este de Google, del o sea, Google. el Vale. Google Pro, porque bueno, no soy administradora del equipo y eso, o Ujú. sea que estoy más de oyente. Bien, no te preocupes. Entonces podemos hacer Encantada. dos cosas. Una, encantada. ¿Me recuerdas tu nombre? Beatriz. Sí, sí, soy Bea, sí. Ok, vea. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos escoger una ciudad dentro de nosotros, los que estamos en este grupo, o cada uno puede trabajar en su ciudad desde Google Earth, de tal forma en que podamos identificar cuáles podrían ser unas zonas que nosotros consideremos que pueden tener alguna vulnerabilidad frente a eventos climáticos y pues por supuesto a cambio climático. Entonces, voy a abrir en este momento fíjense que no me deja abrir no me deja, no me deja cerrar el Zoom por ahora, entonces voy a abrir el Google Pro y les voy a mostrar más o menos un ejemplo de a lo que se supone que podemos hacer. Entonces, aquí está, por ejemplo, voy a compartirles pantalla en este instante. Y me voy a ir a, no sé, díganme una ciudad. Yopal, Villavicencio. Yo estoy en Villavicencio, entonces vamos a hablar sobre, por ejemplo, Villavicencio. Entonces, en Villavicencio, yo acerco esta ciudad y ¿qué encuentro? Veo que hay un río, ¿no es cierto? Veo que hay una zona montañosa. Vemos que, espérense que quiero ponerle de pronto un poco en 3D. Relieve. Voy a ponerle un poco relieve para que podamos entender un poco mejor de pronto como el territorio. Entonces yo veo que Villavicencio, que es una biodiversidad, de hecho, no sé si tenemos a la representante de Villavicencio hoy con nosotros, vemos que tenemos el río Guatiquía y vemos que acá hay como una carretera con una montaña, ¿no es cierto? Acá se ve que tal vez hay como otra lomita. Y bueno, afortunadamente, digamos que la ciudad no ha crecido tanto hacia la montaña, sino un poco más hacia la zona baja. Sin embargo, podemos encontrar que aquí fíjense que acá hay dos barrios distintos, ¿no? Tenemos un barrio donde se ve que hay una cobertura verde en el borde con el río, mientras que acá vemos que hay un barrio que posiblemente es de población más pobre, los cuales pues digamos que no han dejado una zona amortiguadora entre el río y esta zona. Entonces, al ver tal vez, por ejemplo, estas casitas de acá, que están muy cercanas al río, podría uno interpretar que es una zona vulnerable a cuando crece, digamos, las crecientes del río Guatiquía. Entonces, en este caso, yo podría hacer, no sé si se acuerdan un poco, como un pequeño polígono, donde voy a identificar como esta zona que puede ser más vulnerable, ¿no es cierto? Por eso que estábamos viendo, le voy a poner un poco de transparencia, le voy a poner un colorcito azulito, como para identificarlo, ¿no? Entonces, ay, perdón. Voy a ampliarlo un poco más porque realmente pues me muestra que acá hay un poco más. Entonces, en este caso, creo que podría uno entender que acá hay una mayor vulnerabilidad a inundaciones, ¿no? Al menos por este lado. Igualmente, los bordes de las quebradas. Podríamos entender que hay como unas zonas en las que está completamente
digamos que acabada la ronda de la quebrada, entonces son zonas que yo podría identificar como que podrían ser más vulnerables al estar tan desprotegidos de esas zonas de ribera. En este caso, por ejemplo. No sé si alguien más quiera opinar o si cada uno prefiere hacer este análisis en su propio municipio o territorio. Es un ejercicio sencillo, pero es más o menos como para que vayamos identificando las zonas que de por sí pues podemos considerar que tienen un riesgo. Por ejemplo, estas zonas acá que están empezando a tomar parte de la pendiente de la loma, yo creería que también podrían tener un cierto nivel de vulnerabilidad. Por esto acá, podrían tener una cierta vulnerabilidad al estar tan cercanas, ¿no? Pero la voy a cambiar de color. Ponerlo un poco más en un tono naranja para identificar las zonas que pueden ser más de derrumbe. No sé si alguien más quiera compartir de pronto el ejercicio. Helen, hola, te estoy oyendo, te puedo leer. Juliana, ¿cuál es el ejercicio? La idea es que entremos a nuestras zonas de interés, ya sea a nivel de barrio, ya sea la escala que tú quieras. Ya que sabemos manejar la herramienta de Google o para las personas que sean expertas en sistemas de información geográfica y tengan una mejor posibilidad de pronto de manejarlo, el ejercicio es tratar de identificar, teniendo en cuenta esta información que nos dieron Sergio y Manuel sobre cuáles lineamientos o qué información podríamos nosotros aprovechar que nos den como un acercamiento a qué áreas de nuestra ciudad o de nuestro barrio o de la escala que queramos utilizar nos genera cierta vulnerabilidad. Entonces les estaba mostrando ahorita en un ejemplo en la ciudad en la que me encuentro en este momento, que es en Villavicencio, que tenemos un río, tenemos una zona de montaña y tenemos un crecimiento de la ciudad hacia abajo con algunas quebradas a lo largo de la ciudad. Entonces, pues yo dentro del ejercicio identifiqué que viendo, digamos, hacia dónde va el río, ¿no es cierto? Siguiendo un poco como el sentido común del río y viendo cuál es, digamos que la protección de la zona de ronda, por ejemplo, si acá vemos estos barrios, tienen mayor vegetación, se entiende que posiblemente sean barrios con mayor ingreso económico y hay una ronda mucho más protegida que lo que podemos encontrar aguas abajo, como son estos barrios que están mucho más densos, ¿no es cierto? Que se ve que tienen los techos de zinc, como nos decía Manuel, que nos da como una cierta idea de cómo se ha crecido esta población y donde vemos que está muy deteriorada la zona de la ronda del río. Entonces asumimos que posiblemente vaya a ser mucho más vulnerable al estar tan cerca del río y además pues tan desprotegida la vegetación que puede ser amortiguadora. Además, por conocimiento propio, yo sé que esta zona de acá siempre tiende a inundarse. Entra el río por acá y se inundan estos barrios de esta zona de Villavicencio. Y lo mismo puedo hacerlo en esta zona, por ejemplo, al darle clic en relieve, acá en Zoom, yo puedo ver cuáles zonas son más montañosas. Entonces puedo identificar que acá tengo una zona que colinda con esta lomita y que hay unos procesos de urbanización donde están empezando a subir cada vez más la pendiente y eso pues aumenta la vulnerabilidad a deslizamientos y movilización en masa. Entonces básicamente es como un poco el ejercicio. Acá hice lo mismo en una de las quebradas que atraviesan la ciudad, donde puedo ver que pues hay una zona muy despoblada, muy desprotegida, muy deteriorada de la ronda del Cañito y seguramente puede aumentar la vulnerabilidad de inundaciones al estar tan degradadas. Voy a irme, vamos a cerrar en este momento y voy a enviarles el link para los que no lo tienen del ejercicio de hoy.
Entonces voy a abandonar por ahora la sala, sigan trabajando y en 2 minutos los llamaré para que volvamos a la sesión inicial. ¿Está todo claro? A veces como no hay como reciprocidad, me siento como hablando. Sí, está claro, está claro. Vale, Sí, muy está claro. La pregunta es, ¿ese ejercicio hay que subirlo como el anterior? como el anterior, ya les voy a mandar el link, ya se les mandó por el Classroom, pero ya les voy a mandar el link al chat. No, es que estábamos, era creo que todos prestando atención, por eso Ah, no. bueno, muy bien. Entonces voy a abandonar la sala para enviarles a todos el mensaje, ¿vale? Ok, gracias. Gracias. Chao. Bueno, hola a todos, ¿cómo les fue? Ya les voy a compartir por el chat el link a donde pueden subir el ejercicio. Entonces, permítanme un momentito. Les voy a enviar la información del Padlet. Voy a cerrar. Listo. Bueno, entonces, no sé si Grigori, Nidia, Natalie Rojas, Gloria, Ana Viana, ¿entendieron el ejercicio? ¿Fueron a sus grupos o hasta ahora están acá? Yo vengo del grupo, estoy tratando de Ya, hacer ya. el ejercicio. Ok, perfecto. Entonces yo voy a hacer el recorte de mi imagen y vamos entonces a hacer, espérate, voy a hacer el ejercicio rápido. Ujú. Bien. En 2 minutitos voy a darles ingreso entonces. Ahora sí me fijo.
Cancelar. Bueno. Entonces, a cerrar las salas. Hola Natalie. Sí, no te preocupes, puedes ver entonces la grabación, ya está en el live. Y pues puedes subirlo a este link que se envió por Classroom. Entonces, cualquier cosa me avisas y me escribes a mi correo, ¿vale? Bueno, voy a cerrar las salas en este instante. Voy a cerrar las salas. Muy bien. Close all rooms. Muy bien. Okay. Yo creo que ya estamos casi todos. Sí, perfecto, listo. Yo acá estaba terminando de hacer mi tarea que se me perdió la imagen que tenía. Bueno, ¿cómo les fue? Andrea, me preguntan por el de Padlet para subir el ejercicio. Ah, ya se los comparto en el chat. Eso, Esperen, El sí, chat. por En el chat favor. ya está. El link está. No entonces lo vi. lo voy a volver a poner acá por si Sí, acaso. porque no lo vi. Ahí Vale, está. gracias. Ha estado muy activo ese chat porque no se ve. No. Ah, yo lo envié hace Ahí, poco. ya lo puse. Gracias, Carlos. Listo. Para que le indiquen, por favor, a los asistentes para que suban ahí el ejercicio. Listo. Listo, gracias, Mauro. Pues yo Pues creo ya. que como nos quedan 5 minutos, no sé si alcancemos a abordar todos, pero yo quiero proponer al Grupo Bogotá para comenzar, si Bueno, les sí, parece. claro, me parece. Carlos, ¿quieres liderar? O Patricia, Ángela, que fueron los más activos porque trabajan en Bogotá, temas de riesgo, apoyan biodiversidades, trabajan con el Ministerio de Ambiente, entonces creo que, y también estaba Nidia, la Contraloría, y todos muy conocedores del territorio bogotano, y fue muy activa el ejercicio con Google Earth. Qué bueno. Dale, Carolina, gracias. Sí, con gusto y me apoyo en Patricia, en Nidia, sí, quieren complementar. No sé si puedas proyectar, ahí lo acabé de cargar, si habrá quedado una imagen de lo que hicimos. Sí, ya te lo comparto. Listo, aquí estamos. Listo. Entonces, básicamente empezamos por identificar los riesgos que tiene Bogotá ante eventos climáticos extremos y pues el primero y más notorio que vimos fue como los desbordamientos del río Bogotá, que pues se da en toda la margen de la ciudad, pero lo priorizamos en la parte norte y en la parte suroccidental con esos polígonos azul oscuro. El siguiente fue ya más por encharcamiento. Entonces, también hay una zona en la parte norte relacionado con el encauzamiento del humedal Torca-Guaymaral, que se inunda a veces la autopista norte, y también en la zona suroccidental de la ciudad, ese polígono azul claro, pues que esa parte de la ciudad es muy plana y el drenaje no es tan bueno.
entonces pues el agua no drena fácilmente. Teníamos también remoción en masa de avenidas torrenciales. No sé si ahí, Patricia, me puedas ayudar explicando eso mejor. Sí, bueno, las avenidas torrenciales se asocian más a áreas con alta pendiente, donde se aumenta la velocidad del agua y están hacia la parte sur y suroccidental de la ciudad, que son los polígonos bueno, es que no se alcanzan a ver, son los de debajo, ¿verdad? ¿O son los ¿Estos? moraditos? Sí, son esos de debajo. Lo que pasa es que se superpone con el área de fenómenos de remoción en masa, porque pues coincide precisamente con zonas en las que se ha perdido la cobertura vegetal y que existen pues un alto porcentaje de inclinación del terreno donde hay una mayor pendiente. Súper. Y listo. Nos faltó el amarillito. Nos faltó que tratamos de analizar también como la parte de sensibilidad, ¿cierto? Y definitivamente pues el área que está sometida a asentamientos informales, donde hay un menor poder adquisitivo de la comunidad, pues son áreas mucho más sensibles a estos fenómenos. Así, a grandes rasgos y muy rápido, fue el análisis que le hicimos a Bogotá. Gracias, Patea y Carlos. No sé, Manuel o Sergio, si tienen alguna retroalimentación al grupo. Gracias. Me parece bastante interesante y con base en esta primera aproximación, me gustaría comentarles que, bueno, que los colegas de Soacha sí que tienen información a bastante más detalle, incluso a nivel de colonias o de barrios, de comunas. Entonces, pues de lo que se trata aquí no es de saberlo todo, sino de conocer el teléfono del que sabe. Entonces es muy importante hacer esas redes de colaboración. Los colegas de Bogotá, si requieren más precisión, por lo menos en la zona de Soacha, pues que sepan que Volkmar y sus colegas ya tienen un análisis bastante desarrollado, pero lo importante aquí era justamente que se atrevieran a pintar estos polígonos con base en la cantidad de información que ustedes tuvieran. Como primera aproximación me parece muy, muy interesante porque justamente hacia allá queríamos ir. Queríamos que ustedes entendieran que la información está determinada por los objetivos que ustedes quieren averiguar y en este caso, a pesar de ser un análisis sencillo, pues pudieron hacerlo en forma adecuada y pudieron tomar decisiones, por lo que es bastante importante. Ya seguramente algunos otros colegas podrán dar más detalle con base al nivel de información con el que han contado para desarrollar sus análisis. Cambio. Excelente. Muchas gracias, Sergio, por tus opiniones y pues sí, la verdad es que el ejercicio fue supremamente interesante. Estamos viendo cómo cada persona, digamos, dentro de sus escalas y dentro de sus intereses, pues pudieron hacer el ejercicio. Vemos que también Ingrid de El Salvador. Bueno, desafortunadamente nos quedamos muy cortos de tiempo, pero necesito hacer como una intervención rápida logística del curso, porque el próximo jueves, el 13 de octubre, no va a haber clase, sino vamos a volver a retomar hasta el día 18, que vamos a hacer ya un trabajo más sobre tratar de imaginar la ciudad a futuro para identificar esas zonas que son claves a la hora de planear la ciudad y donde crear soluciones basadas en la naturaleza que garanticen esos beneficios que recibimos de la naturaleza en las zonas urbanas y periurbanas. Entonces, para que nos quede clarísimo, este jueves 13 de octubre no vamos a conectarnos, no va a haber clase. Les voy a estar enviando igualmente información al correo para que todos estén enterados, pero para que lo tengan muy en cuenta. Hoy decidimos sumar las dos clases en una sola sesión y el jueves pues estaremos libres. Eso por ese lado.
No sé, Carolina, si se me queda algo de pronto pendiente. No, yo creo que eso. Agradecerles Nos vemos muchísimo. el martes. Y nuevamente Bien, gracias Sergio y Manuel por esta excelente charla, porque pues podemos encontrar, digamos que con datos muy sencillos y con sentido común, cómo podemos identificar la vulnerabilidad en una ciudad. No solamente es tener un montón de datos, sino saberla utilizar. Yo creo que ese es como el gran aprendizaje de hoy y bueno, en el universo de datos que existen hoy en día, ¿no? Que tenemos a disposición, pues a la mano. Muchísimas gracias. Gracias, Caro, nuevamente por todo el apoyo logístico y a todos los participantes que estuvieron súper activos. Muchas gracias a todos y que tengan una buena semana. Chao, adiós, gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Feliz día. Hasta luego. Feliz día, chao. Estén bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Ya puedes parar la grabación. Luego, gracias. Voy a cerrar la sesión, Caro. ¿Vale?